las saludos en el amor del Señor. Estoy muy feliz de poder compartir hoy con ustedes este quinto estudio de Primera de Juan. Así que para comenzar, les invito a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido, Señor, has provisto para nuestro hogar. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que tú seas guiándonos, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones y que podamos poner en práctica, Señor, aquellas cosas que tú quieres que aprendamos en el día de hoy. Gracias, Padre, te doy por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermana. Así que le invito a abrir su Biblia en 1 de Juan 2, del 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y vamos a ir hablando, ¿cierto?, en diferentes versículos. Así que vamos a comenzar con el primer versículo, que es el versículo 3, que comienza con una conexión, y en esto sabemos. Aquí esto nos indica que se está tomando en cuenta los versículos anteriores. Recuerden que habíamos estado estudiando en el estudio anterior el comienzo del capítulo 2, que nos hablaba de que Cristo es nuestro abogado. Decía que si en algo hemos pecado, tenemos a Cristo como nuestro abogado, que es la propiciación perfecta para aplacar la ira de Dios. Él fue el sacrificio perfecto. No había otro que pudiera cumplir ese sacrificio, pudiera cumplir lo que Dios demandaba para quitar el pecado del mundo. Entonces vemos que el versículo 3 viene a continuación de esta afirmación y dice, en esto sabemos que nosotros, quienes, los que somos hijos de Dios, le conocemos. ¿A quién? A Jesús. Si guardamos sus mandamientos. Y acá nos habla de guardar los mandamientos que Jesús dejó para nosotros, ¿cierto? Entonces podemos pensar, ¿qué es guardar? ¿Qué quiere decir esta palabra guardar? La vamos a ver repetidas veces en la carta de Juan y también en el libro de Juan, ¿cierto? Que está en el Evangelio de Juan, que está un poco antes, que es el mismo autor, el discípulo amado. Y bien, guardar tiene la idea de preservar algo, de tener en cuenta algo, de poner ojo para que algo esté de cuidado, ¿cierto? Que no perdamos cuidado de eso. Y este poner ojo me recuerda mucho cuando la mamá o la abuelita nos dejaba mirando la leche, ¿cierto? No se vaya a subir la leche. Y había que estar mirándola porque el fuego había que estar regulándolo, ¿cierto? Cuidado, no se vaya a subir. ¿Y qué pasaba? Que uno se distraía porque pensaba que la leche estaba bien y se subía la leche y quedaba un desastre en la cocina, ¿verdad? Pero era como un segundo. ¿Qué pasó? Que yo me descuidé. Bueno, tiene que ver con guardar, tiene que ver con estar atento, que esto no pase por alto, que uno no tiene que descuidarse de los mandamientos que Jesús nos ha dejado. ¿Y cuál es alguno de esos mandamientos, cierto? Bueno, la invito a Mateo 22. Mateo 22 del 37 al 40. Dice así. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y aquí podemos ver cómo Jesús encierra en estos dos mandamientos toda la ley y todos los profetas. Estas palabras son muy importantes. ¿Por qué? Porque después vamos a ir viendo que algunos mandamientos dependen de estos dos mandamientos, de estos dos grandes mandamientos, ¿cierto? El amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, ¿cierto? Y pensamos, ¿verdad? ¿Es fácil amar a Dios? Así completamente, que sea Él nuestro gran amor, que podamos depender de Él de una manera completa, que queramos obedecerle en amor, por amor al Señor.
Es algo que, ¿cierto? No, como si lo ponemos a pensar, nos cuesta un poco, ¿verdad? Y el segundo mandamiento, que es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también otro mandamiento que podemos pensar que encierra, ¿cierto? Muchos de los mandamientos que conocemos en amar a nuestro prójimo, en amarlo como semejante, ¿cierto? Al amor que tenemos hacia Dios en servicio, en consideración, ¿cierto? En provisión hacia nuestro prójimo. Cuando vemos que algún hermano, algún prójimo tiene una necesidad, poder estar allí proveyendo para él, poder estar dedicando tiempo para nuestros cercanos, ¿cierto? Es algo que cuando uno empieza como a ponerlo en la práctica, es algo que nos puede costar llevarlo a cabo. Entonces quiero invitarles a ver algunos mandamientos que pueden ser como una guía rápida para ver cómo estamos cumpliendo algunos de estos mandamientos. Y la invito entonces eh, a considerar, por ejemplo, predicar el Evangelio. Es una forma, ¿cierto?, de mostrar el amor que tenemos hacia Dios, de que otros conozcan el sacrificio de Jesús, otros lleven sus vidas a tener una comunión con el Señor, porque le amamos, ¿cierto? Porque amamos a Dios, queremos que la gente conozca de Él, y también amor a nuestro prójimo, porque queremos que ellos lleguen a salvación, ¿cierto? Que Cristo llegue a su vida y la transforme. Entonces también ahí lo podemos ver en Mateo, ¿cierto? Mateo 28 del 19 al 20, que es un mandamiento. Por tanto, id y haced discípulos, ¿cierto? Es algo imperativo. Tenemos que ir. ¿Pero por qué lo vamos a hacer? Porque amamos a Dios, porque queremos obedecerle, queremos que otras personas conozcan de Jesús, ¿cierto? ¿Por qué? Porque queremos llevar arrepentimiento. Hay un familiar, yo estoy orando por él, quiero que el Señor transforme su vida. Le predico el Evangelio, le muestro a Dios a través de mi vida, a través de predicar su palabra. Otra cosa que también tenemos que considerar en esta guía práctica, confesar nuestros pecados. Dice la Biblia que si tenemos pecado, es estorbo delante del Señor, nuestras oraciones son estorbadas. Si tenemos pecado, obviamente el Señor, que es santo, no va a poder, no podemos tener una comunión con Él. Entonces, en 1 de Juan 1:9, que la estudiamos un poquito antes, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué vamos a confesar nuestros pecados? Porque queremos tener comunión con nuestro amor, con el amor hacia Dios, ¿cierto? Vamos a confesar nuestro pecado, vamos a estar a cuentas con el Señor. No queremos que haya estorbo en nuestra relación. Otro de los mandamientos que podemos ver está en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. ¿Por qué el Señor nos mandará a no dejar de congregarnos? Porque tenemos que tener comunión con nuestros hermanos. ¿Por qué quiero tener comunión con mis hermanos? Porque los amo, porque quiero estar con ellos, quiero que ellos sean parte de mi vida. Vemos, ¿cierto?, los domingos cuando los hermanos se paran a dar gracias, decir, qué bueno, hermano, que compartió eso, a mí me está pasando lo mismo, o hermano, yo pasé por eso, voy a estar orando por usted. Y tenemos comunión con nuestros hermanos porque le amamos, porque amamos al mismo Dios, ¿cierto? Ven que todas estas cosas se derivan de estos dos grandes mandamientos que el Señor puso para nosotros. Amar a Dios, amar a nuestro prójimo, que son nuestros hermanos también, ¿verdad? Nuestra iglesia. Queremos estar con ellos, que ellos sepan de nosotros, compartir. Hermanas, las invito a que si está pasando algo en su vida, que si está pasando por alguna dificultad, lo compartan con alguna persona de confianza, con alguna hermana con quien usted pueda compartir. Pero decir, hermana, ¿puede orar por mí? Estoy pasando por un momento difícil. Porque yo sé que en amor con mis hermanos voy a querer estar allí, orar juntas, preguntarle, hermana, ¿estás bien? ¿Te hace falta algo? Porque la amo, porque amo a mi hermano, ¿cierto? Bien, otro de estos mandamientos que podemos ver es proseguir a la meta. ¿Qué pasa aquí? En Filipenses 3:14 nos habla, ¿cierto? No olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, ¿cierto? Aquí podemos ver cómo la Biblia nos habla de avanzar en nuestra vida cristiana.
Muchas veces pasa que hay hermanos, sobre todo algunos hermanos mayores, que dicen, no, yo ya prediqué el Evangelio, yo invité a mucha gente, participé en campañas, fui a campamentos, serví a los hermanos. Amén, amén. Gracias Señor por su servicio. Pero hoy, ¿estoy sirviendo a los hermanos? Hoy, ¿estoy estudiando la palabra de Dios? ¿Estoy teniendo un tiempo devocional, eh, productivo con el Señor? ¿Estoy teniendo un tiempo con la palabra? Eso es proseguir en la meta. Creer que cuando lleguemos a Jesús podamos decir, sí, mi vida fue una vida de servicio, una vida de compromiso, una vida de querer buscarle más al Señor. El Señor nos llama, ¿cierto? Porque le amamos, queremos conocerle más, queremos crecer, ¿cierto? En su palabra, crecer en el estudio, crecer en oración, ¿cierto? Que nuestro tiempo de oración nos diga, no, hasta aquí es suficiente. Ya lo hice, llegué a un límite, que yo creo que es el límite. No, hermanas, siempre podemos seguir avanzando, siempre podemos seguir aprendiendo. Las animo, hermanas, a poder buscar estudios, a poder seguir este estudio, ¿cierto? Con su papel, su lápiz, a no perderse la oportunidad de proseguir a la meta, de seguir, de volver a empezar, de avanzar y no estancarse. ¿Cierto? Que el Señor nos permite que su palabra sea nuestra guía y sea nuestra referencia para poder seguir aprendiendo y seguir creciendo. Bien, hermana, entonces tenemos que tener ojo, ¿cierto? Poner ojo, tener cuidado de guardar estos dos grandes mandamientos, que vemos que hay muchas cosas que se derivan de estos dos mandamientos. Pero claro, podemos pensar, es muy difícil hacer esto. ¿Saben qué? Les animo. En Juan 1:12, que es un pasaje que ustedes lo conocen, muchas dice que a todos los que le recibieron, a los que son hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos una promesa. No estamos solas en este camino, no estamos solos, ¿cierto? Sino que tenemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Dónde podemos encontrar esa promesa? En Efesios 1:13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y esto es sumamente importante, hermanas, porque cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, podemos ver de que Él es quien nos acompañará, es el paracletos de nuestra vida, es quien está junto a nosotros. En Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo nos enseña, que Él, el Espíritu Santo que está en nuestra vida, nos guía y nos recuerda las cosas. Entonces, cuando pensamos, bueno, Señor, ayúdame a poder guardar estos mandamientos, podemos pensar que el Espíritu Santo está guiándonos, está recordándonos. ¿Pero qué nos va a recordar? Su palabra, sus mandamientos, ¿cierto? Aquellas cosas que nosotros hemos estado estudiando. El Espíritu Santo va a estar allí recordando. Bueno, podemos seguir entonces con el siguiente versículo. La invito a volver a 1 de Juan. Y dice así el siguiente versículo, versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda, otra vez, sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y como estábamos hablando, ¿cierto? Aquellos que solamente son sus hijos, pueden guardar sus mandamientos. Y que no estamos solos, que tenemos al Espíritu Santo para recordarnos esto. Y podemos ver, ¿cierto?, que aquellas personas que dicen que son hijos de Dios, pero vemos que su vida no es consecuente a su actuar, a lo que ellos profesan, vemos, ¿cierto?, que en realidad pensamos, ¿será cristiano esta persona? Y fíjense acá que hay un detalle en el versículo 4, y la verdad no está en él. ¿Le recuerda algo? ¿Le recuerda a alguien? Dice que la verdad no está en él. Si usted va a Juan 14:6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces aquí nos dice, ¿cierto? Y la verdad no está en él. Podemos pensar que Jesús es la verdad y que si ellos dicen profesar y ser hijos de Dios y su vida no es consecuente, podemos pensar Jesús no está en su vida. Hermana, y yo le animo también aquí a mirar nuestro propio corazón. Decir, yo soy una hija de Dios, sí, yo voy a la iglesia siempre, yo leo la palabra de Dios.
y su vida, hermana, es consecuente con lo que usted profesa? Los vecinos, su familia dice, sí, ella realmente es una hija de Dios. ¿Ella realmente obedece la palabra de Dios? ¿O podemos ser como un cristiano encubierto? No se sabe bien si soy cristiano o no soy cristiano. ¿La verdad está en usted? Si es así, hermana, el Señor nos demanda que guardemos sus mandamientos y que no seamos, no digan, bueno, es mentiroso esta persona o realmente es un hijo de Dios, ¿cierto? Para eso tenemos que analizar nuestra vida y ver, ¿estoy guardando estos mandamientos? ¿Estoy predicando el Evangelio? ¿Estoy yendo a la iglesia, a congregarme con mi hermano porque les amo? ¿Estoy mostrando el amor de Dios a mis hermanos, a la gente cercana a mí? Esas son cosas que podemos pensar y analizar para que el Espíritu Santo nos vaya recordando y nos vaya enseñando nuestra vida. Bien, entonces ahí vimos también que se repetía, ¿cierto?, la palabra guardar, guardar sus mandamientos. El versículo 5 dice así: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Otra vez está la palabra guardar, guardar su palabra. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, que el que ha conocido a Jesús puede guardar su palabra, ¿cierto? Y vamos a ver 2 Timoteo 3, 16 al 17. Es un pasaje un poco conocido, ¿cierto?, por muchas de nosotros. De hecho, uno de los pasajes como que uno memoriza. Pero aquí nos puede recordar lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y dice, cierto, que acá la palabra de Dios nos ayuda a que como hijo de Dios seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces nos anima, ¿cierto?, a poder ir perfeccionándonos como cristianos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Guardando su palabra. Así, de esta manera, podemos ir avanzando en nuestra vida cristiana, guardándonos para santificarnos en el Señor. También en Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Necesitamos, hermanas, santificarnos en el Señor, ser aceptos delante del Señor. No, esto no estoy hablando de que sea nuestra salvación, ¿cierto? Porque la salvación solamente la podemos adquirir a través del sacrificio de Jesús. Pero sí tenemos que ir caminando en santidad, mirándonos a través de la palabra de Dios, diciendo, ¿estoy caminando en santidad? La palabra de Dios me dice una cosa y mi vida hago otra. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser santo? ¿Cierto? Para el Señor, por amor al Señor, buscar la santidad, ¿cierto? Y no pecar contra el Señor, ¿cierto? ¿Y cómo puedo saber qué cosas no le agradan al Señor? A través de su palabra. Dice que la santificación, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿cierto? Y aquí, pues, en la palabra de Dios podemos encontrar aquellas cosas que nos van a animar a ir creciendo en la santidad en el Señor. La invito a ir a Salmo 119. Del 9 al 11. Estamos hablando, ¿cierto?, de cómo guardar su palabra, ¿cierto?, para santificación. Y en Salmo 119, de 9 al 11, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces aquí dice, ¿cierto?, que de qué manera no pecaremos contra el Señor, guardando la palabra de Dios. ¿Con qué podemos limpiar nuestro camino? Porque si se ha ensuciado, ¿cierto?, ¿con qué podemos limpiarlo? Con guardar su palabra, ¿cierto? Confesando nuestros pecados, aprendiendo
conociendo más al Señor, porque le amamos, porque no queremos pecar contra Él, porque no quiero pecar contra mi hermano. Y si en algo he pecado, debo confesar mi pecado, ¿cierto? Para que no haya estorbo en nuestra relación como hermanos, en nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Entonces aquí vemos otra vez que la palabra de Dios es la forma de ir santificándonos. ¿Por qué? Por amor al Señor. Así que, hermanas, tenemos trabajo que hacer. Tenemos que mirar nuestra vida, examinar nuestro corazón, pensar si nuestra vida cristiana está creciendo en el Señor, si las personas están escuchando el Evangelio a través de mi testimonio, de mi palabra, ¿cierto? Y por último, vamos a leer el último versículo de Primera de Juan 2, ¿cierto? El versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, por último, podemos ver, ¿cierto?, que hay diferentes versículos también en Juan, en el Evangelio de Juan y acá en la carta de Primera Juan, que nos habla de permanecer. Dice, el que dice que permanece en él, ¿en quién? En Jesús, ¿cierto? Que permanece, o sea, es un camino en el cual nosotros debemos permanecer, debe andar como él anduvo. Y aquí, hermanas, es algo que tenemos que considerar, ¿cierto? ¿Cómo podemos permanecer en él? ¿Cierto? ¿Cómo podemos andar como él anduvo? Vamos a Juan. A Juan 15 habla de que Jesús es la vid verdadera y nos habla mucho de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, que si permanecemos en Él llevamos fruto por permanecer en Él, ¿cierto? Y como una vida cristiana, nosotros como hijos de Dios, podemos, ¿cierto?, ver nuestra vida y decir, ¿hay fruto en mi vida? De esa manera preguntarnos, ¿estoy permaneciendo en el Señor? Solamente los que permanecen en el Señor pueden llevar fruto. Y también podemos ver acá, ¿cierto?, que permanecer en Jesús es guardar sus mandamientos. Le invito a Juan 15:10. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces vemos que Jesús se está poniendo como ejemplo, ¿cierto? De que así como Él ha guardado los mandamientos, o sea que podemos ver una vida de obediencia en Jesús, una vida de amor hacia el Padre, ¿cierto? Él, algo que siempre vemos representado en su vida es el amor hacia su Padre, de que Él ha venido en obediencia a su Padre, de que Él ha venido para santificación, ¿cierto? Y vemos una vez más, vemos la paz, el amor de Jesús, vemos su obediencia, vemos el gozo que Él vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, muchas veces se va repitiendo, ¿cierto? Como que la palabra de Dios se va respaldando en sí misma, porque vemos que Jesús nos anima una vez más a guardar sus mandamientos. Dice aquí que ya no somos siervos de Jesús, sino que somos sus amigos, porque Él quiere tener una relación íntima con nosotros. Entonces, al permanecer en Jesús, podemos tener una relación con Él, podemos recibir su amor hacia nosotros, ¿cierto? Y nosotros también mostrar nuestro amor en obediencia, en permanecer en Él, en guardar sus mandamientos, hermana. Creo que la palabra de Dios es una palabra que alcanza, ¿cierto?, a todas las personas. Y por eso podemos obedecerle, porque su carga no es pesada, su carga es fácil de llevar si nosotros en amor obedecemos a Jesús, si en amor guardamos sus mandamientos. Entonces este último versículo que estamos estudiando, donde dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y vemos, hermana, entonces que otra vez volvemos, ¿cierto?, a estos dos mandamientos supremos, que son amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo. Y allí podemos ver, ¿cierto?, que nuestra vida como cristianas debe llevar fruto, debe haber una muestra de que Jesús está en nosotras, de que el Espíritu Santo está obrando nuestra vida, de qué fruto estamos llevando, cómo nuestra vida refleja el amor de Dios hacia los otros y hacia Él, ¿cierto?, sirviéndole, honrando su nombre. Así que, hermana, este estudio
ha sido una bendición realmente para poder analizar, ¿cierto?, nuestras vidas y poder volver a empezar, poder volver a ponernos a cuentas con el Señor, quitar el estorbo que pueda haber entre Él y nosotros y saber de que Él nos llama una vez más a obedecerle, a amarle y a servirle con nuestra vida y con nuestros dones y nuestros talentos. Así que, hermanas, ahora les invito a orar para que el Señor, a través del Espíritu Santo, sea recordándonos todas estas cosas en nuestra vida y podamos animarnos a seguir creciendo. Les invito a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo, Padre. Gracias por tu amor, Señor, por tu fidelidad en nuestra vida. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra, Señor. Tú eres un Padre amoroso que nos enseña una y otra vez aquellas cosas que tenemos que aprender. Gracias, Señor, por esta muestra de tu amor, porque tú nos dejaste tu palabra para poder estudiarla y nos ayuda, Señor, a través del Espíritu Santo a poder aprenderla y aplicarla en nuestra vida. Señor, te agradecemos por todas estas cosas. Te amamos, Señor, y queremos ser obedientes a tu palabra. Te dejamos todas estas cosas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, hermanos.